Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Bien, mis hermanos, voy a hacer una grabación en la cual voy a dar explicación a una lección del cual de título es Cristo y Nicodemo. Antes de esto, mis hermanos, quisiera que me acompañaran en una oración y ponernos en las manos de Dios para que todo eso que sea para edificación a la iglesia. Acompáñenme, mis hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre. Gracias te damos por la vida que nos has dado, porque nos has estado guardando de todo mal que está allá afuera. Te agradecemos, Padre bendito, porque nos conservas con bien. Así te pedimos por todos aquellos que nos rodean. En estos momentos hablaremos de tu santa palabra, de esta lección. Te rogamos que tu Espíritu sea aquel que nos dé ese entendimiento y te suplicamos también que nos haga crecer, que sea como esa lluvia que riega la tierra y así salga la planta y dé su fruto. Bendito Padre, pues nos encomendamos en tus manos, que toda palabra sea inspiración tuya. Y si alguna de estas sale y que no sea de tu voluntad y de inspiración, que la tires por tierra y perezca. Padre Santísimo, pues todo esto te lo estamos pidiendo y suplicando en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, quien es tu Rey Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, pues mis hermanos, como vuelvo a repetir, el título es Nicodemo, Cristo y Nicodemo. Mientras vamos a ir buscando nuestra lectura bíblica, que es en el Evangelio de Jesucristo según Juan 3, 1 al 8. Cristo y Nicodemo, mis hermanos, tuvieron una conversación en la que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer. Tenía que volver a nacer, disculpen. Y más adelante le dice que tiene que nacer de agua y del espíritu. Entonces a eso vamos a ir, mis hermanos, para saber a qué se refiere del nacer de agua y nacer del espíritu. Bien, vayamos a la lectura bíblica que está en el libro de Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan 3, 1 al 8. Dice así: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, el que no naciere de otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ver este hombre, quien era Nicodemo. Este es un fariseo, dice en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Y quiénes son estos fariseos, mis hermanos? Los fariseos eran un grupo político y religioso que influían en grande manera al pueblo judío en los tiempos de los romanos, en los tiempos de Jesucristo. Esto se cree, mis hermanos, que el movimiento nació desde la cautividad babilónica, que ahí se empezaron a desarrollar. Otros creen que fue durante
la dominación persa, y que son sucesores de los asidios y precursores del judaísmo rabínico. Ahora bien, ¿quiénes son los asidios? Vamos, con relación con los fariseos, ¿no? Los asidios o asidios, según el griego, o en el hebreo, chasidim. Esos son santos o piadosos. Partido religioso judío, quien decía de sí mismo ser los mantenedores de la legislación de Moisés contra la invasión de las costumbres griegas en los tiempos de Macabeos. En ese tiempo de los Macabeos es cuando se habían apoderado del templo y estaban peleando Judas Macabeo contra todo este régimen griego. Entonces estos hombres fariseos, o en ese momento llamados asideos, luchaban por conservar las legislaciones de Moisés para que así no se perdieran. Entonces, más adelante, mis hermanos, estos fariseos creen en la libertad humana, en el libre albedrío, en que el destino influenciaba al hombre, que el hombre decidía qué es lo que quería hacer de su vida. Creían ellos también en la inmortalidad del alma. Creían en el castigo y en la recompensa en la eternidad del eterno. Que los que actuaban mal se iban al infierno para quebrantamiento, y los que se portaban bien pues recibían la resurrección. Al ver hecho las buenas obras. Entonces ellos no creían en la reencarnación, sino en la resurrección. ¿Qué diferencia hay en la reencarnación? En la que si yo me porto bien, voy a recibir otro cuerpo, ya sea de un animal o de otra persona, para que mi alma esté en ese cuerpo. Eso se le llamaría como reencarnación. Rodrigo reencarnó en él, cosas así. No, es en un cuerpo transformado en lo que ellos creían. Así creían ellos, que si se portaban bien iban a ser merecedores de otro cuerpo, pero de sí mismos transformados. En esto creían los fariseos. Y en esta conversación, pues, entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, se da a notar esto, mis hermanos, donde le dice en el versículo 3:3, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nosotros en nuestra vida tenemos que regenerarnos, y a esto también se le puede decir o se le puede llamar renacer, que todas nuestras costumbres, todas nuestras enseñanzas, por medio de la palabra, empecemos a hacer nuevas cosas conforme a la voluntad de Dios. De esta forma nosotros estamos naciendo. Pero Nicodemo no entendía de tal forma, porque él le vuelve a preguntar en el versículo 5. Respondió Jesús dijo el 4, perdón. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, siendo maestro de la ley de Dios, no consideraba esta razón de cómo iba a poder él nacer. Entonces nuestro Señor Jesucristo le es un poquito más específico en qué forma tenía que nacer. Y en el 5 es donde vemos que dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Ok, vamos a ver primeramente a qué agua se refiere. Si es agua de la que sabemos que es el agua, o a qué agua. Nosotros tenemos la doctrina de bautizarnos, porque en el bautizarnos es una confirmación de que hemos nacido por medio de la palabra de Dios. Es ahí, mis hermanos, en donde yo les quisiera introducir que esa agua de la cual que tenemos que nacer, el agua es la palabra de Dios. Vayamos, mis hermanos, al libro de Deuteronomio. Y en su capítulo 32. Como les voy diciendo, mis hermanos, esa agua en la cual dice nuestro Señor Jesucristo, tenéis que nacer del agua, es más que nada es nacer por medio de la palabra de Dios. 32:1 en adelante dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces me está diciendo que goteará la lluvia, goteará como la lluvia mi doctrina. Me está diciendo que la palabra de Dios es esa lluvia, es esa agua. Si nos vamos a los evangelios, mis hermanos, cuando llega con la mujer samaritana y le dice, del agua que yo te daré de beber, nunca más tendrás sed. Pues esa agua, mis hermanos, es la palabra de Dios hablada por nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde la mujer samaritana ve que Él es el ungido de Dios. Ahora bien, en esta pequeña introducción, mis hermanos, voy a leer el objetivo. Dice así: demostrar que el nacimiento del Espíritu, tal como lo cree la Iglesia de Dios israelita, es una doctrina que se ha mantenido desde hace mucho tiempo atrás, o desde hace mucho tiempo. Mediante a esto, mis hermanos, yo estoy ahorita diciendo sobre el nacimiento del agua. Más adelante voy a empezar con lo del nacimiento del Espíritu dentro de las Escrituras en el Viejo Testamento. Ahora bien, estábamos en que la palabra de Dios es esa agua que cae del cielo como lluvia. Vayamos, mis hermanos, en el libro de Ezequiel, en donde nuestro Dios dice a su pueblo que lo va a limpiar. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Dice así: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí nos está diciendo que Dios nos va a esparcir esa agua limpia. Esa agua limpia es la palabra de Dios. Tenemos que ser, ¿cómo se podría decir? Tenemos nosotros que estar alegres, mis hermanos, porque si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no entraríamos dentro de lo que es el pueblo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, la cortina que estaba en el templo que separaba al lugar santísimo se abre. Y eso simboliza que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los derechos
que Dios da también son para el pueblo gentil. Y de esa forma nosotros somos limpiados o no renacidos por medio de la palabra de Dios, que es esa agua, como echar agua en la tierra, en la grama, para que fructifique. Y los que en ese momento estaban recibiendo la palabra de Dios, ya como pueblo judío, pues iban a ser limpiados. Vemos también un ejemplo sobre esto del agua, mis hermanos, o de la limpieza, al rey David, en el cual él había pecado y elaboró o él escribió este salmo, que es el Salmo 51. Vayamos a Salmo 51. Salmo 51. Versículo 2. Aquí está. Al 7, mis hermanos. Dice así. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Amén. El rey David está diciendo, límpiame de mi pecado. Por medio de la palabra de Dios, da las razones para que uno sea limpio, para que uno sea vivificado. Si nosotros no somos limpios, no podemos recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede estar en un recipiente sucio. Es como si nosotros acabáramos de comer, dejamos el plato sucio y volvemos a agarrar el mismo plato para la siguiente comida. No es higiénico, no es bueno, más no lo hacemos. Agarramos, lo limpiamos, lo lavamos con agua y listo para volver a tomar alimentos en ese plato. Pues nosotros también es un recipiente en el cual tenemos que ser lavados por medio de la palabra de Dios, para que así nuestro Padre Altísimo nos use como sus vasos y para que el Espíritu Santo habite en nosotros. De tal forma, si nosotros no nos limpiamos por medio de la palabra de Dios, el Espíritu no va a estar en nosotros. Entonces tenemos que, por medio de la palabra de Dios, oírla, que es esa lluvia, y hacerla por obra. Ok, vayamos a el libro de, creo que ya son todos mis hermanos, Isaías, mis hermanos. Libro de Isaías. Capítulo 55. Capítulo 55.
Estoy dando, mis hermanos, estos versículos como referencia a que la palabra de Dios es esa agua. Y, y a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo es de esa agua que vamos a volver a nacer, a renacer, a renacer. Entonces dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que alta la tierra y la hace germinar y producir y dar simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos los montones y los callados, los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Entonces, mis hermanos, ese profeta mesiánico, está diciendo que así como la lluvia y la nieve caen en la tierra y hace germinar y producir, así es la palabra del Padre, así es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía. Así dice, antes hará lo que yo quiero. Entonces, mis hermanos, todo esto del nacer del agua es el agua que sale de la boca de nuestro Padre Altísimo. Después de que esto fuese hecho, mis hermanos, recordemos lo que dice Deuteronomio 32:2. Volvamos a leer. Dice así: goteará como la lluvia mi doctrina, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, dice Deuteronomio que la lluvia es como su doctrina. Vayamos al Evangelio, mis hermanos. Evangelio, déjenme rápido lo busco. Permítanme un tantito, mis hermanos. En el libro de Mateo, mis hermanos, dice algo muy importante, relacionándolo con el versículo de Deuteronomio 32:2. Ahí en Deuteronomio 32:2 nos dice que la lluvia es como la lluvia es su doctrina. Entonces vayamos al Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 28, dice 28:18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que me está diciendo nuestro Señor Jesucristo que hagamos? Por tanto, id y doctrinar. No es id y bautizar, no, es id y doctrinar. ¿Para qué? Para que ese hermano que estamos siguiendo evangelizar sea nacido del agua de la palabra de Dios. Y cuando él se vaya a bautizar, es porque él ya confirmó su fe en que ya es una nueva criatura y se bautiza. Es como Abraham, que por haber creído y siendo él aún incircuncidado,
al ser circuncidado es porque es ese sello, es ese pacto que hace con Dios porque él creyó y se le fue tomado por justicia. Abraham creyó, entonces le da a Dios la circuncisión como pacto. Entonces nosotros también, porque ya creímos y fuimos circuncidados de corazón, también hemos recibido ese pacto que Dios nos ha dado, que es el bautizo, que es como una representación de la circuncisión, porque hemos creído así como Abraham creyó. Romanos capítulo 4, mis hermanos. Romanos capítulo 4. Versículo 6 en adelante dice así. Romanos 4:6. Como también David dice ser bienaventurado el hombre que Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón el cual el Señor no imputó pecado. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Repito, mis hermanos, para que veamos. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué me está diciendo aquí, mis hermanos? Que Abraham, por haber creído la palabra de Dios, se le fue considerado por justicia, porque obró por medio de la fe, creyó. Dios le da la circuncisión, siendo que es como un premio, porque me obedeciste, te doy este pacto, te doy este sello, te doy esta señal. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada la circuncisión? ¿Cómo le fue pues, perdón, cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal. Entonces, Abraham, por haber obedecido, siendo incircunciso, y como se le fue contado por justicia, se le dio la circuncisión para señal. Así a nosotros, mis hermanos. Nosotros, así como Abraham, que fue incircunciso y creímos, se nos es contada por justicia, por haber creído, así como Abraham. Y se nos es dado el bautismo o el bautizo como señal.
de esa justicia por la que hemos creído. Bien, espero si se me haya entendido esa parte. Ahorita que si vienen otros y nos están diciendo, no, es que te tienes que circuncidar, es que si no, no te vas a salvar y... No, mis hermanos, la circuncisión no es un punto de salvación. Que no los engañen aquellos grupos que se dicen llamar mesiánicos. En sí, el obrar la palabra de Dios con la fe en nuestro Señor Jesucristo, a eso se refiere la salvación, y es la circuncisión del corazón. Y vemos que también el bautizo es esa señal en la cual nosotros estamos dentro del pacto. También que quede claro, el hombre no puede hacer pacto con Dios, sino que solamente Dios es el único que puede hacer el pacto con el hombre. El hombre no es nada. Entonces no hay por qué decir que el hombre puede hacer pacto con Dios, no. Solamente Dios con el hombre. Entonces vemos, mis hermanos, que el nacer de el agua es nacer de la palabra de Dios. Ok, más adelante dice, mis hermanos, vayamos otra vez a Juan, porque ahora dice más adelante, Juan capítulo 3, pues regresemos a nuestra lectura bíblica. En el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos, mis hermanos, que en el objetivo de nuestra lección nos está diciendo demostrar que el nacimiento del Espíritu, tal como lo cree la Iglesia de Dios israelita, es una doctrina que se ha mantenido desde hace mucho tiempo atrás. Estamos diciendo que desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nosotros, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, empezamos a ser renovados, empezamos a nacer de nuevo, pero somos nacidos de agua. Aunque la palabra de Dios es inspiración del Espíritu, no quiere decir, mis hermanos, que somos nacidos del Espíritu. Hay un texto, mis hermanos, es una profecía muy hermosa, muy bonita, en la cual el profeta Ezequiel se encuentra, mis hermanos. Pero antes de eso, quiero llevarlos al principio. Nosotros, mis hermanos, como hombres, hombre o ya sea mujer, como hombres en general, constamos de un cuerpo, constamos de alma y espíritu. Pero no es el espíritu así como de que digamos que tiene conciencia propia el espíritu que tenemos. No. En sí, mis hermanos, en el cuerpo nosotros, que es nuestro vaso, está el alma. El alma no tiene vida, sino que tiene que tener algo muy importante, que es el Espíritu de Dios o el soplo o hálito de Dios. Allá en Génesis, mis hermanos, en donde Dios le da al hombre, a Adán, vayamos Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, 7.